Bueno, vamos a dar inicio al segundo bloque de esta sesión, de esta cumbre del agua, cambio climático y minería. Me gustaría hacer un breve resumen de lo que hemos conversado en el primer bloque que ha sido moderado por Vinio. Martín nos comentó acerca del financiamiento para cerrar brechas y de cómo el Perú necesita comenzar urgentemente a invertir en infraestructura hídrica. Nick nos comentó de que cómo esta infraestructura debe abordar los temas y conflictos de cada una de las zonas geográficas y el contexto en el cual se encuentran. Esto teniendo en consideración los efectos de cambio climático, ¿no? En algunos casos tenemos zonas áridas y en otros casos tenemos zonas de alta precipitación, los cuales van a generar efectos diferentes. Tabata nos comentó acerca de una guía de reportabilidad del agua, cómo podemos seguir haciendo las cosas de manera adecuada y dónde debemos de corregir. Además, resaltó la importancia de que esto tenga una gobernanza en las organizaciones. No pueden ser acciones aisladas. Y finalmente, Derek compartió con nosotros la experiencia de Cerro Verde y cómo es que una empresa minera tiene un proyecto que aborda la complejidad de los efectos, por ejemplo, de cambio climático y cómo es que diseña una mina, una operación minera, teniendo en consideración las necesidades de la población dentro del área donde está ubicada la operación, lo cual ahora garantiza y facilita la convivencia de una empresa en el espacio. Y nuevamente aquí resaltamos el concepto del ecosistema, ¿no? Cómo es que una empresa minera es un participante, uno de los actores del ecosistema llamado cuenca, ¿no? No es el centro, no es el que hace el cambio, es uno más de los actores dentro del ecosistema llamado cuenca, cuando hablamos de gestión de aguas. Y hay otros actores, está el Estado, está la academia y está la sociedad civil. Y tenemos que trabajar todos en conjunto y en consenso, especialmente de cara a los retos que tenemos adelante. A manera de contexto del segundo bloque, me gustaría comentar acerca del agua. Y el agua es un valioso recurso compartido con un alto valor ambiental, social y cultural. La minería depende del agua y esto es una oportunidad para que a través de sus capacidades y energías podamos resolver problemas y condiciones actuales que afectan el acceso al recurso. Esto definitivamente en colaboración con otros estamentos, como comenté, el Estado, la academia y la sociedad civil. Estamos en este panel representados por 3 estamentos. Nos acompaña Edwin, Erika, Hilder y Henry. De la misma manera, vamos a ir revisando con ellos cómo es que desde el aspecto global que hemos visto en el bloque 1, vamos a ver cómo aterriza en prácticas y en acciones y en proyectos locales para poder entender cómo sucede y cómo sí es posible hacer las cosas de manera adecuada. Voy a pasar ahora a presentar a nuestro panel. Me gustaría invitar adelante, por favor, al señor Edwin Guzmán, que nos va a hablar acerca de gestión social del agua en cuencas áridas con presencia minera. Por favor, bienvenido Edwin, adelante. Edwin es sociólogo y con maestría en planeamiento, por favor, gracias, planeamiento en gestión urbano-ambiental por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Ha dirigido y participado en equipos multidisciplinarios, implementando proyectos de desarrollo. Actualmente es secretario técnico del Grupo Impulsor del Acuerdo Regional por Arequipa, director ejecutivo de Asociación Civil Labor y gerente del Instituto Lides SAC. A continuación, me gustaría invitar a Erika Calmel del Solar. Adelante, por favor, Erika, bienvenida. Erika nos va a hablar esta tarde de gestión eficiente del agua y los retos del cambio climático. Erika es gerente de planificación ambiental de Compañía Minera Antamina, es ingeniera ambiental de la Universidad Nacional Agraria La Molina, tiene una maestría en gestión minera de la Escuela de Posgrado de Gerents
graduada hace unas semanas en primer lugar en esta maestría. Cuenta con más de 15 años de experiencia laborando en el sector minero en empresas como Río Tinto, Hudbay y Antamina, donde actualmente se desempeña como gerente de planificación ambiental. A continuación, me gustaría invitar a Hilder Quiñones. Bienvenido, Hilder. Adelante, por favor. Hilder va a comentar esta tarde acerca de la gestión integral del servicio de agua para uso poblacional en el distrito de Patás, La Libertad. Hilder es ingeniero agrícola de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, con estudios de maestría en ingeniería ambiental. Actualmente se desempeña como jefe de proyectos en Asociación Patás, organización no gubernamental de desarrollo que pertenece al grupo de Compañía Minera Poderosa. Y finalmente me gustaría, por favor, invitar a Henry Polanco. Bienvenido, Henry, buenas tardes. Henry nos va a hablar esta tarde de cambio climático y alternativas del ciclo del agua. Henry es vicerrector de investigación de la Universidad Nacional San Agustín, de la UNSA. Henry Polanco es ingeniero, es doctor en ciencias y en tecnologías medioambientales, magíster en ciencias con mención en ingeniería metalúrgica, ha sido jefe de planta de Centromin Perú, superintendente de planta, en fundición de concentrados, sociedad anónima, docente en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú, y en el pregrado, la segunda especialidad de maestría y doctorado, y actualmente es vicerrector de investigación en la Universidad Nacional de San Agustín. Bienvenido, Henry. Y bueno, a continuación vamos a empezar a iniciar el bloque y un ratito. Vamos a iniciar el bloque 2, pero me gustaría resaltar que nuevamente para mí es un honor tenerlos a ustedes panelistas en este espacio. La dinámica es que cada uno va a presentar y después de la ronda de presentaciones vamos a tener un espacio de preguntas que pueden hacérnoslas o alcanzándolas por escrito y las vamos a leer aquí. Muchas gracias y paso a darle el espacio a… Primero vamos a empezar con Edwin Guzmán. Gracias, Henry. Gracias, Fabiola. Gracias también a Perumín por habernos invitado a esta cumbre, a Vinio particularmente, por haber compartido algunos meses atrás una experiencia interesante de diálogo, ¿no?, sobre el tema del agua. Bueno, en el anterior bloque hablaron de los temas conceptuales, globales, pero también hablaron de algo concreto, y fue la última presentación, ¿no? Hablaron sobre el caso de Arequipa, el caso de Cerro Verde. Yo también voy a hablar sobre el tema, pero vamos a tratar de conversar sobre aspectos que han dado el contexto para que se pueda tener lo que los funcionarios de Cerro Verde hablan sobre el círculo virtuoso del agua. Nosotros lo miramos más bien como una gestión social de una cuenca árida con presencia minera, ¿no? Porque las cuencas existen, la aridez existe, pero si queremos mejorar las condiciones de habitabilidad para todos, tenemos que darle el componente social. O sea, las cuencas no se gestionan solas, sino hay una gestión social de las cuencas, ¿no? A ver. Bueno, primero tenemos que presentarnos. Somos Labor, somos una asociación civil que estamos desde el año 81. En Hilo nos fundamos y, bueno, hemos trabajado en varios lugares del país. Y nuestra tarea fundamental que nos hemos asignado es tratar de incorporar la gestión ambiental en todos los procesos donde trabajamos. Hemos trabajado mucho en la formación de líderes, en la conformación de grupos de diálogo, últimamente en temas de comités de monitoreo ambiental, justamente con líderes y como espacios de diálogo. La Autoridad Nacional del Agua el año 2017 nos ha otorgado el Premio Nacional de Cultura del Agua, creo que por el trabajo desarrollado y por el equipo que veo incluso algunos amigos que están aquí y que ya nos acompañan en la institución, pero están trabajando en otras instituciones y que han sido parte de esa experiencia. Algo que ha sido recurrente en la secuencia anterior es de que Arequipa se encuentra ubicada en una de las zonas más áridas del planeta.
Ustedes pueden ver ahí cómo nos encontramos como región. Y en la foto inferior verán de que en ese inmenso desierto existen pequeños oasis, que son los valles. Esa es una foto de una parte, de un valle, de este desierto. Y ahí estamos viviendo, y ahí se desarrollan todas estas experiencias que están señalando, ¿no? Y que el tema del cambio climático no solamente es teórico para nosotros, sino es una realidad concreta. Cuando hablaban de cuántas personas han estado el 2015 en esta reunión y veían cómo estaba el río Chili, yo también le agregaría ahí otra pregunta, ¿no? Los primeros que vinieron a las convenciones de mineras veían todavía algo de blanco en el volcán Misti. Hace 3 o 4 días han inaugurado la convención y han armado un escenario justamente para tener el fondo del Misti, ¿no? Y me ponía a pensar cómo ha cambiado el Misti, ¿no? El Misti ya no tiene, los glaciales han retrocedido. Ese es cambio climático en concreto, ¿no? Y no solamente eso, sino que el tema más fuerte es la escasez de agua. Estamos en una zona árida, ¿no? Y esta escasez de agua es tan evidente de que se necesita para diferentes actividades, para la industria, para lo poblacional, para la agricultura, para todos. Y que además, agregado a esa deglaciación, escasez de agua, ya estamos sufriendo eventos extremos. Es recurrente ya los friajes en nuestra zona. Y hay años, casi los años, y esta mañana hablaban los funcionarios del municipio, nos estamos preparando para ingresos de torrenteras, o sea, eventos de lluvias extremas también que pueden ocasionar el ingreso. Entonces, el tema de cambio climático es algo concreto en Arequipa. Pero en ese contexto de aridez de Arequipa y la cuenca, es donde se ha desarrollado interesantes actividades. Y no solamente Arequipa es una zona minera, sino Arequipa, por los datos que se tiene, es también agrícola, es industrial, brinda servicios, ¿no? Es una región muy dinámica donde la minería también es un componente importante. Y en esta cuenca y en esta región no solamente hay gran minería. Esta mañana hablaban de miles de proyectos mineros que hay en el país, ¿no? En Arequipa existen todo tipo de minería, desde la gran minería que es Cerro Verde, como también hay mediana minería. Está Orcopampa, está Tambomayo, está Safranal, que está en proceso de aprobación, está Tía María. Podríamos señalar otros proyectos mineros más de mediana minería. Pero también hay la pequeña minería, la minería artesanal. Imagínense, son 60.000 mineros artesanales que existen en Arequipa, que generan condiciones de economía particulares, ¿no? Entonces, en todo este escenario es donde se ha desarrollado esta experiencia que queremos contarles como la gestión social en cuencas áridas con presencia minera. Nosotros, como labor, implementamos algunos proyectos, solamente voy a nombrar 2. Uno es Caminar, con el apoyo de la Unión Europea, que justamente hablaba sobre la gestión social en cuencas mineras. Y con el apoyo de la Unión Europea y también de USAID, desarrollamos proyectos de diálogo, que era la participación de diálogo multiactor en escenarios de industrias extractivas. Entonces, en estos proyectos se identificó algunos nudos críticos que había para enfrentar la gestión social de las cuencas áridas. Uno era el tema de institucionalidad, ¿no? A pesar de que en Arequipa sí había una experiencia positiva de gestión. Antes de que existieran los consejos de cuenca, había un comité multisectorial que eficientemente distribuía el agua para todos los usos. Pero en estos últimos 20 años se impulsó lo que es la Autoridad Nacional del Agua, el Ministerio del Ambiente, y lo que se tiene actualmente en Arequipa es el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Chili, que también está funcionando muy eficientemente. Entonces, una de las cosas que había en ese momento era cómo fortalecer esos espacios de institucionalidad. Y lo que más bien se planteaba era una demanda de cómo empezar a formar espacios de gestión a nivel de subcuenca o espacios menores, ¿no? Otro de los temas también que podríamos incorporar ahí es de que era insuficiente
el conocimiento, era insuficiente de estudios, que es hasta ahora el que se mantiene, ¿no? Otro nudo crítico es el tema del uso eficiente. Y eso es una realidad hasta el momento. No es para nadie es un secreto de que, por ejemplo, la agricultura sea uno de los sectores que tiene menos eficiencia en el uso del agua, a pesar de las ingentes cantidades que se destinan para la construcción de infraestructuras y todo. Pero en una exposición que recibía decía de que de los incas a ahora no se mejoró ni en el 5% más la eficiencia del uso del agua, ¿no? Y en el uso poblacional, peor. Han dicho, ¿no?, de que podríamos vivir usando 60 litros, 70 litros, pero en Arequipa usamos 200 litros persona día de agua en una zona árida, ¿no? Sobre la minería no puedo decir porque no conozco estudios realmente, ¿no? Creo que es una de las cosas que deberíamos compartir si es que existen ese tipo de estudios, ¿no? Sobre cultura del agua, ahí es el tema central, ¿no? No somos conscientes de ser habitantes del desierto. O sea, creemos que todavía estamos en una zona tropical, ¿no? Y tenemos todos los usos y costumbres de una persona que no es habitante del desierto. Es increíble realmente lo que pasa, ¿no? Y por otro lado, nos preciamos de mucha tecnología y empezamos a menospreciar algunas prácticas ancestrales que nos enseñan cómo manejar el agua, que lo cual no significa contraponer uno con lo otro, ¿no? Trabajar en infraestructura gris, pero también en infraestructura verde y también en cultura del agua, ¿no? Entonces, ese es un aspecto de un nudo crítico que nosotros enfrentamos para gestionar el agua en Arequipa. La descontaminación, lo han contado en el bloque anterior, ¿no? El río Chili era un río muerto hasta hace 7 años atrás, ¿no? Hasta el 2015, 2016. Y la relación agua-minería, bueno, se mantiene hasta ahora, ¿no?, en temas del agua. Para el común de gentes en las comunidades, ¿qué es cuando interviene un proyecto minero? Que la mina contamina. Entonces, ¿cómo enfrentamos ese conjunto de nudos críticos que se plantearon y se identificaron en esta cuenca? Bueno, aquí es lo que han señalado en el bloque anterior, ¿no?, de que se trabajó esta experiencia, la cuenca del río Chili, como una experiencia de gestión social, ¿no?, donde el aspecto central es el primer punto que está señalado ahí, porque los otros incluso ya lo han desarrollado anteriormente, ¿no? La presencia de líderes. O sea, el que ocurra una experiencia exitosa no es automática o por la presencia de un solo elemento, sino es la concurrencia, como decía Fabiola hace un momento y daba el concepto de cuenca, era la interacción de un conjunto de agentes, ¿no?, que hay ahí. Entonces, si hablamos de una gestión social, tenemos que pensar de que son múltiples los actores, pero estos actores tienen que tener líderes, ¿no? Y los líderes son los que dan las ideas, son los que motivan, son los que incentivan para poder desarrollar algo, ¿no? Y esos líderes tienen que convertirse en una especie de interlocutores que puedan juntarse. Y eso se da particularizando las cosas. Porque una cosa es lo que ocurrió en el escenario del 2005 al 2010 cuando se desarrolló esta experiencia, que demoró años en, por ejemplo, firmar un convenio para que se puedan utilizar las aguas para que se puedan tratar las aguas residuales urbanas del río Chili. ¿El día de hoy será posible replicar esa experiencia en las mismas condiciones? Yo lo creo que va a ser muy particular y muy diferente la forma de intervención que tengamos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de líderes, de actores, de interlocutores. Y ahí en parte habló el expositor de Cerro Verde, cuando la empresa tuvo el acierto de contratar a personas que conocían la zona, a líderes del sector empresarial que participaron en esa iniciativa y que fueron liderados, por ejemplo, en este caso, tendría que señalar 2 nombres, ¿no? Julia Torreblanca, Pablo Alcázar, que son arequipeños, que sentían una identidad con su territorio, que tenían una trayectoria como Pablo Alcázar, que venía de ser miembro de la Comisión Ambiental Regional de Arequipa. O sea, no era un funcionario que venía de afuera,
sino eran líderes que estaban en el terreno, que sentían una identidad propia con Arequipa. Y también en el Estado había líderes que tenían una capacidad de convocatoria y constituirse pues, en actores rectores del desarrollo. Me refiero, por ejemplo, a Juan Manuel Guillén Benavides, que fue rector de la Universidad de San Agustín, alcalde y gobernador regional, con la capacidad de convocar a los líderes a sentarnos en una mesa y tratar el tema. O con líderes de la sociedad civil, como era en ese momento la Federación de Trabajadores, del Frente del Cono Norte, del Frente Amplio Cívico de Arequipa, y un conjunto de instituciones, ¿no? Y ahí incluso nosotros trabajamos un proyecto en el cual formamos líderes para el diálogo y trabajamos durante 30 meses con líderes de todos los sectores, motivándolos para que sean agentes de cambio dialogantes. Entonces, ese escenario es el que ha dado el contexto para que se pueda plantear esta propuesta cuando necesitaban agua los mineros. Y no necesitaban solamente agua los mineros, sino que esa visión del agua era planteada desde el gobierno y desde los actores sociales. Había una población que no tenía agua, había una autoridad que sentía que la obra emblemática que tenía que hacer era el tema del agua, y había una empresa que necesitaba agua. O sea, en ese momento se alinearon muchos elementos, se generó todo un contexto, un conjunto de líderes para poder lograr lo que decimos, ¿no? De que en Arequipa no es de que por primera vez se incrementaba el agua. Arequipa ya tenía regulada 300 millones de metros cúbicos. Cuando viene Cerro Verde contribuye a darle 50% más, 450 millones hasta ahora tenemos de agua regulada. Eso garantizó de que haya poblaciones que tengan agua potable. Eso garantizó de que el río Chili se pueda descontaminar, ¿no? Y se pueda distribuir el agua no solamente para la minería, sino para la población y para los agricultores. Entonces era un beneficio. Entonces era como impulsábamos una visión compartida, una conjunción de líderes que tenían una actitud de diálogo y llegaron a consensos como el que se plantearon en ese momento para la gestión del agua, ¿no? Hasta ahí yo creo que es importante señalar eso, pero eso ya lo podemos repetir 10 veces, 20 veces. El desarrollo no es un estado, eso aprendimos también nosotros. El desarrollo y el desarrollo sostenible es un proceso en el cual tenemos que avanzar y hay nuevos retos. Entonces, cuando nos plantearon qué retos plantearnos, entonces ahí sugerimos algunos, ¿no? El principal, incorporar a la minería en la visión de desarrollo de su territorio. Aquí hay una confusión bien grande. Hace unos días yo participaba en un webinar sobre el plan de desarrollo de Arequipa, de la región Arequipa, ¿no? Y qué pena, hablaban de todas las actividades económicas, pero no hablan de la minería, ¿no? Porque todavía hay un prejuicio en muchos gobernantes que creen que incorporar la minería es ser prominero. Y todavía la minería no se incorpora, mire, con toda la experiencia que se tiene, no se incorpora plenamente en la visión de desarrollo, ¿no? Entonces es necesario incorporar a la minería en la visión de desarrollo de los territorios. Pero también hay pasar de un sesgo que a veces se ha observado en el sector minero, ¿no? Cuando se habla de compartir esto, la visión de desarrollo, es que a veces creen que el tener una visión compartida es de que todos se alineen con las necesidades de los proyectos mineros, ¿no? Entonces queremos que en la visión de SEA, donde nos den agua, donde no haya conflictos y se alineen todos en la visión del sector. Entonces creo que estamos ya varios años hablando sobre esto, de cómo más bien hacer a la minería un actor, un agente de este proceso de cambio que se quiere para construir una visión de desarrollo. El segundo reto que tenemos es la disponibilidad, incrementar la disponibilidad del agua. Habíamos dicho, no tenemos agua en este desierto. Necesitamos incrementar la disponibilidad del agua. Entonces, para eso, aquí tenemos a la universidad, creo que tiene un reto muy grande para desarrollar tecnología. Tenemos al sector empresarial también para que pueda dotar de recursos para esto y poder avanzar en reutilizar toda el agua posible y buscar mayor disponibilidad del agua, ¿no? Revertir casos y percepciones negativas, ¿no?
Aquí yo creo que se ha avanzado en algo, porque hay que revertir esa percepción de que la minería le va a quitar el agua a las comunidades. Y en el Arequipa del Sur creo que se está avanzando. Cerro Verde, por ejemplo, utiliza agua tratada. Tía María está planteando agua desalinizada, ¿no? Quellaveco, San Gabriel están viendo de que primero agua para la agricultura, después para la minería. Y en algunos proyectos también he escuchado de que están mejorando la eficiencia del uso del agua. Entonces creo que se está trabajando en eso, ¿no? Entonces hay que mandar el mensaje de que la minería no va a disputar el agua para ellos. Ya casi para terminar, esta última es cómo impulsamos una gestión social de los recursos hídricos, ¿no? Construyendo una cultura de diálogo en contraposición a esa cultura confrontacional que se tiene. Aquí hay un chiste en Arequipa que siempre dice, ¿de qué se trata para oponerme, no? Entras a una reunión, ¿de qué se trata para oponerme? O sea, tenemos una cultura confrontacional increíble. Entonces, tenemos que construir ese enfoque de una gestión social, de diálogo y de tolerancia. Y de oportunidades, para terminar, han dicho, no tenemos ni el 5% identificado de las reservas que tenemos, hay bastante mineral en el país, hay avances tecnológicos, mayor demanda. Yo me he enterado aquí por las exposiciones de que se va a necesitar para esta transición de la energía 3 veces más del cobre que se tiene actualmente. Los precios han visto, ¿no? Han hablado de que cuesta $1.20 y está a 3.80 y puede subir mucho más. O sea, va a haber recursos, hay oportunidades, hay reservas. Entonces, y no solamente eso, sino que en esta tarea del desarrollo sostenible ya no es una tarea de las ONGs del Estado, sino también es una tarea de las empresas en esta apuesta de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y lo importante, y tal vez lo más importante que nosotros vemos aquí, es de que en Arequipa hay un capital humano importante, que tenemos capacidad suficiente para poder enfrentar estos retos. Muchas gracias. Disculpen la extensión. Muchas gracias, Edwin. Nos has hecho una excelente explicación de la importancia de llegar a consensos, ¿no? Y de la gran oportunidad que tenemos adelante, pero que tiene que ser utilizada de manera adecuada, teniendo en consideración a todos los actores. Y mencionaste algo importante, que es en algún momento regresar también al conocimiento ancestral, ¿no? Para poder tenerlo en cuenta al momento de plantear las soluciones. Muchas gracias. Y ahora me gustaría invitar a Erika Calmel del Solar, quien nos va a hacer una presentación acerca de la gestión eficiente del agua en Antamina y los retos del cambio climático. Buenas tardes, Erika. Muchas gracias, Fabi. Muchas gracias, Vinio, por la invitación. Ante todo, muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, más que agradecer y además compartir con este excelente panel, hemos escuchado también a los panelistas previos, excelentes ponencias, muchas oportunidades, mucho que aprender y que aplicar en el Perú, ¿no? Edwin nos ha compartido una gran ponencia para entender cómo logramos que esto pase en sociedades y en lugares como Arequipa, con este gran capital humano que resalta. Bueno, yo les voy a hablar un poco de la gestión eficiente del agua en Antamina y también un poco involucrado a este contexto de cambio climático, los retos y los cambios que se vienen y que debemos afrontar, ¿no? Y cómo nos estamos preparando para esto. Voy a estructurar un poco la presentación primero contando la eficiencia del agua con un video para hacerlo rápido y eficiente también, y luego puntualizar en algunos temas involucrándolo con los retos y finalmente un poco nuestra visión de futuro, de mediano a largo plazo en Antamina. Siguiente slide, por favor. Yo no. Gracias. Ok, con este slide solamente les delineo cómo es la ruta del agua en Antamina. Vamos a pasar por el video para mirarlo. Aquí lo importante que quería mostrar, un ratito antes de que te vayas al video. Gracias. Lo que quería mostrar era esta ruta que va desde los 4.000 metros
¿no? en la zona de las minas en Huari, en Ancash, y baja hasta la zona del puerto, en Huarmey, a 0 metros. ¿no? Tenemos una altitud de diferencia de 4.000 metros, donde mandamos el concentrado y por ahí también baja el agua que luego es usado en el puerto para forestar un bosque. Ahora sí, por favor, miremos el video. Muchas gracias. A más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, en el corazón de los Andes, ahí donde cientos de trabajadores peruanos realizan un magnífico despliegue de minería formal y moderna, la gestión responsable del agua para sus procesos es una prioridad para Antamina. Más del 99% del agua utilizada para procesar el mineral es agua recirculada de su depósito de relaves. De esta manera, se minimiza el uso del agua natural. Somos unos pocos mineros en el mundo que usamos tan poco porcentaje de agua en el proceso. Nos sentimos muy orgullosos por este logro. Uno de los logros más importantes de Antamina es utilizar una cantidad mínima de agua natural, la cual es utilizada en las torres de enfriamiento de la planta concentradora. El agua natural proviene 100% de las lluvias estacionales. Para captar estas aguas, Antamina ha construido 2 diques, uno en la laguna Nescafé y otro en la poza de limpieza, así como una eficiente red de canales que permiten recolectar toda el agua posible proveniente de estas lluvias. Veamos cómo se maneja la represa Nescafé. La capacidad de esta represa es de 2.8 millones de metros cúbicos aproximadamente. Es un compromiso ambiental y es un compromiso de Antamina derivar 150 litros por segundo de agua al río Ayash. De esta manera, Antamina garantiza el cumplimiento del compromiso de entregar agua al río Ayash durante todo el año. Eficiencia y responsabilidad en el uso del agua pone a Antamina como un ejemplo de la minería responsable a nivel mundial. Y nosotros vamos monitoreando la calidad del agua y la cantidad de agua. Esa es nuestra función. El agua del proceso de la mina, que por su naturaleza tiene sólidos, es tratada para cumplir los límites máximos permisibles, exigidos por el Estado. Estas aguas pasan a verterse a la quebrada Antamina y a la quebrada Ayash. Para transportar el concentrado a través del mineroducto, también se utiliza agua del proceso. El agua utilizada proviene en gran parte del depósito de relaves. Es así como estas aguas reutilizadas viajan más de 300 kilómetros, desde las alturas de Ancash hasta el puerto Punta Lobitos en Huarmey, llevando el concentrado de cobre. El mineroducto es un tubo que está bajo tierra y su diámetro es similar al de una pelota de fútbol. Una vez en el puerto Punta Lobitos, el concentrado se filtra para separar el sólido del agua. Esta agua filtrada se purifica en una planta de tratamiento y para darle un uso sostenible, Antamina ha generado un proyecto forestal único en el Perú, el Bosque Costero de Ancash, en el que conviven más de 50 especies de animales, entre aves, mamíferos y reptiles, y una gran cantidad de árboles, convirtiendo el desierto en un área verde de más de 100 hectáreas. Es así como Antamina se ubica dentro de las 10 mineras de mayor producción en el mundo. Gestiona de manera eficiente y responsable el agua, no solo cumpliendo con los más altos estándares de calidad, sino también comprometiéndose con el desarrollo de los pobladores de la región Ancash y el Perú. En Antamina no competimos por el agua. En Antamina, la eficiencia se construye gota a gota. Bueno, ahora conocen un poco, los que no conocían, cómo es Antamina y toda esta gestión que hacemos para manejar el agua, ¿no? En este slide estoy mostrando, no voy a repetir mucho los datos, ya los han visto en el video, pero estoy mostrando la gestión en la mina, en la zona de mina, donde tenemos
buenos y importantes números de manejo de eficiencia. Y lo importante es que queremos seguir trabajando atrás de eso, ¿no? Tenemos un reto de reducir aún más la cantidad de agua que usamos en planta concentradora, ¿no? Y mejorar y poder utilizar, incluso dejar de utilizar agua fresca en la torre de enfriamiento, por ejemplo, ¿no? En otros procesos también utilizamos, como por ejemplo el control de polvo y otros, utilizamos también siempre agua reusada. Lo importante aquí es minimizar en todos los aspectos, reducir nuestra huella hídrica, y no solo en términos de cantidad, sino también de calidad, ¿no? Mejorar la calidad del agua y trabajar en un manejo eficiente, ¿no? Nuestros botaderos, por ejemplo, no van a llevar también el agua que cae sobre ellos hacia la regladera, y esta agua nuevamente se va a recircular al proceso. Entonces tenemos ahí una gestión siempre integrada y circular en la zona de mina. Cuando hablamos de los retos y las oportunidades que nos trae el cambio climático en esta zona, Antamina tiene otra realidad distinta a la de Arequipa, ¿no? En nuestros Andes más bien llueve mucho. En Ancash tenemos una precipitación bastante alta, de más de 1.100 milímetros al año. Esto nos trae también otra realidad, y en los estudios que ya tenemos avanzados sobre cambio climático en la zona, nos dice más bien que va a haber estas grandes torrenteras, ¿no? 24 horas de precipitación con mucho más agua de lo que cae hoy. Entonces, eso nos trae un riesgo y un gran reto, y también una gran oportunidad de trabajo conjunto en la cuenca, ¿no? Aquí estamos hablando de una necesidad de adaptación y resiliencia de la cuenca muy importante, ¿no? No solo de la infraestructura nuestra, sino también de la infraestructura para la comunidad y los trabajos conjuntos que debemos trabajar con ellos, ¿no? Y nos pone el reto de ir no solamente, porque han visto, no estamos solamente acá, bajamos por todo el mineroducto y ahí también cruzamos otras cuencas que deben ser estudiadas, ¿no? Y ahí resalto un poco también lo que decía Edwin en la presentación anterior. No tenemos suficiente información, hay que generar la información, hay que hacer estudios. Nosotros hemos empezado ya a hacer estudios también en todas las cuencas para poder entender dónde están estos problemas y dónde está la vulnerabilidad y dónde hay que atacar primero, ¿no? Porque no podemos hacer todo al mismo tiempo, pero si tenemos alguna forma de articular como empresa y de dar información concreta, creo que es nuestra responsabilidad hacerlo, ¿no? Nosotros estamos aquí para también articular, proveer información y trabajar juntos con las instituciones privadas, públicas, para poder desarrollar oportunidades en todas las cuencas. Para ver un poco también por el lado del puerto, de lo que hemos visto, en el puerto tenemos este bosque ya generado, ¿no? Es una iniciativa que Antamina, como la hace Robert, de iniciativas de hace muchos años. Aquí también hubieron grandes visionarios al inicio en la concepción de Antamina, ¿no? Y se generó este bosque que ya tiene más de 20 años operando igual que la mina, ¿no? Ahí capturando carbono año a año, siendo un hábitat para especies de biodiversidad tanto de flora como de fauna, ¿no? Una importante zona de bosque. Ahí tengo algunas otras fotos en el desierto, ¿no? También aves, muchas especies de aves que podemos encontrar en la zona. Y toda esta agua que llega en realidad se trata en el mismo puerto y es usada para irrigar este bonito y productivo bosque hoy en día, y que durará a lo largo de las operaciones de Antamina, ¿no? Oportunidades ahí que quería comentar, como con el ejemplo de este bosque en una zona de desierto, interesante, difícil de hacer también. En esta oportunidad se aprovechó el agua que venía desde la mina, pero también en general la forestación en zona también alta, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de bosques de polilepis, que también ha trabajado algunos a los alrededores, y tenemos más proyectos para seguir plantando bosques en las zonas altoandinas que rodean el área de la mina, ¿no? Estos son, si bien importantes en términos de sumidero de carbono, también importantes como estructurar el suelo, también en el tema de capturar agua, ¿no? que es uno de los temas más importantes ahora y un tema que nos convoca. Bueno, no era el tiempo, voy a ir a mi siguiente slide.
Y acá quería hablarles un poco también de nuestra visión de futuro y qué estamos haciendo ahora como Antamina. Estamos trabajando, hemos presentado a SENACE un estudio, una modificación de nuestro estudio de impacto ambiental. Ahí seguimos ratificando nuestro compromiso en la gestión eficiente del agua, siempre con miras a la mejora continua y a seguir, digamos, trabajando en conjunto con las comunidades para generar estos proyectos sostenibles que queremos todos en las cuencas. Y cuando hablamos de esta visión de más allá y una visión de futuro para Antamina, ¿no? Aquí hablamos de dos temas importantes, primero empezando por recursos hídricos, ¿no? Y ahí, si vimos en la presentación de más temprano, Tabata hablaba de tres temas importantes, ¿no? El agua, como cambio climático, la descarbonización y la biodiversidad, que ahora le decimos naturaleza, ¿no? Es correcto. Justamente hemos cogido estos tres temas como temas importantes para la visión de Antamina y hacia dónde tenemos que orientarnos, ¿no? Entonces es reducción de huella hídrica en términos de calidad y calidad. Estamos hablando de descarbonización, de asumir compromisos al 2030 de la reducción del Scope 2, es decir, energías limpias, en Antamina para el 2030 y al 2050 unirnos al reto de carbono neutral en el alcance 1 y 2 también. Y en términos de naturaleza, sí, justamente lo que decía Tabata, ¿no? Ya estamos pensando en hablar de una ganancia neta al cierre de la mina, ¿no? No nos podemos quedar con un balance, ¿no? Ahí tenemos que ir además más allá y ese más allá lo queremos buscar también con los ecosistemas frágiles. Y en nuestra zona tenemos a los bofedales, que es un ecosistema muy importante para la zona altoandina, y ya estamos trabajando en proyectos para poder desarrollar este reto, que además los bofedales son un muy importante sumidero de carbono, un muy importante lugar para acumular agua. Entonces, es un ecosistema crítico, importantísimo y que además involucra lo que venimos hablando, ¿no? Temas de cambio climático, va a ayudar a la resiliencia, a la adaptación y temas de gestión de agua y acumulación de agua. Bueno, con esto cierro. El agua es un recurso vital y todos los esfuerzos que hagamos son necesarios para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y del medio ambiente donde operamos. El cambio climático nos pide adaptarnos y ser resilientes, y como buenos vecinos debemos trabajar para articular y que estos esfuerzos se logren en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Este ejemplo de Antamina y el que vimos temprano en Cerro Verde nos dice que es posible hacer una gestión integrada del recurso. Y estos son dos muy buenos ejemplos de que cómo es posible tener una minería sostenible cuando la diseñas pensando en el largo plazo y pensando en las implicancias que va a tener no solamente en la operación, sino también en el entorno. Muchas gracias, Erika. Me gustaría invitar ahora a Hilder Quiñones, quien nos va a hablar de la gestión integral del servicio de agua para uso poblacional en el distrito de Patás, La Libertad. Bienvenido, Henry. Adelante. Muy buenas tardes con todas y con todos. Mi agradecimiento al Instituto de Ingeniero de Minas y a Perumín por la invitación, a Vinio, quien lo conocí hace un tiempo y me hizo esta invitación, para tocar un tema muy importante que desarrollamos en el distrito de Patás, en La Libertad, relacionada a la gestión del servicio de agua para uso poblacional en el ámbito del distrito de Patás. El distrito de Patás es uno de los 13 distritos de la provincia del mismo nombre, se ubica al norte de la provincia de Patás, en la región La Libertad, en la Sierra de La Libertad. Es el ámbito de influencia directa de las operaciones de Compañía Minera Poderosa. Antes de esta intervención nos encontramos con una problemática muy álgida a nivel de todo el distrito de Patás.
Había un limitado acceso y cobertura al servicio de agua para consumo humano, infraestructura deficiente y en mal estado de mantenimiento, uso irracional del agua. La dotación básica se triplicaba a los parámetros establecidos por el Ministerio de Salud. Desabastecimiento de agua también, no alcanzaba el agua para toda la población. Había agua solamente por horas y toda la población no tenía acceso a recursos hídricos. Las organizaciones encargadas de la operación y mantenimiento en zonas rurales, que son las juntas administradoras de servicios de saneamiento, las JAS, estaban desorganizadas. No había una organización que se encargara de la operación, del mantenimiento del sistema. Falta en cultura de pago en la sierra, esto es muy común. No hay una cultura del pago por el servicio del agua. Presencia de minería informal e ilegal y mal uso del agua para sus actividades en el distrito. Y obviamente habían conflictos por el uso del agua. El objetivo de la intervención fue mejorar la gestión integral de los servicios de agua y saneamiento para asegurar el acceso de la población al agua apta para el consumo humano, guardando los estándares de calidad y cantidad establecidos por el MINSA de manera segura y sostenible. Obviamente todo esto articulado a los objetivos de desarrollo sostenible, al objetivo 3, agua, salud y bienestar, al objetivo 4, educación de calidad, al objetivo 6, agua limpia y saneamiento, al 13, acción por el clima, y al 17, alianzas para lograr los objetivos. Acá les presento el modelo de gestión que diseñamos para la intervención en el ámbito de todo el distrito y que todo conlleva a tener un agua apta para el consumo humano. Evaluamos 3 variables. La primera variable, infraestructura. Todo lo que es relacionado al mantenimiento y al mejoramiento de la infraestructura hidráulica en todos sus componentes, desde la captación, la conducción, el almacenamiento y la distribución. Otra variable fue el tema de la calidad del agua. Y que esta agua de calidad esté dentro de los límites máximos permisibles establecidos por el sector salud. Para ello, obviamente, tenía que hacerse un tratamiento adecuado. Y la tercera variable, la cantidad del agua. Y no solamente evaluar desde la demanda, sino también evaluar desde la oferta. Como nos han dicho nuestros panelistas, darle un enfoque integral de la cuenca. Y esto, obviamente, también fortaleciendo las organizaciones comunales, la JAS, por ejemplo, y otro modelo de organización que se tiene en el distrito, que son los comités de desarrollo comunal. Es un modelo de organización que tiene como finalidad gestionar proyectos de desarrollo comunal. El distrito está conformado por 14 centros poblados y en cada centro poblado hay una organización comunal, un CODECO, que lo integran todas las autoridades locales y que son gestores de su propio desarrollo. Fortalecerlos también a ellos y también a los funcionarios de la municipalidad. En zonas rurales, por ejemplo, en Patás no existía esta institución en la municipalidad, el área técnica municipal. Actualmente ya está creada y esta área, a través de esta área técnica municipal, es la que fortalece también a estas organizaciones en la operación, en la administración del sistema. Presentamos acá los resultados de la intervención del trabajo.
En el distrito de Patás tenemos 19 sistemas de abastecimiento de agua potable. En el tema de infraestructura, a través de los trabajos de mejoramiento de la infraestructura que se hizo, tenemos las 19 en un estado bueno de infraestructura actualmente. En el tema de micromedición, tenemos 17 sistemas de agua o 17 localidades que cuentan con un sistema de micromedición, que cuentan con sus medidores domiciliarios y que sirve para medir la cantidad de volumen utilizado. Uno está en proceso de instalación y un centro poblado, un sistema, aún no cuenta con esta micromedición. Y también se han implementado los sistemas de cloración de agua, porque los sistemas de agua potable en zonas rurales no tienen este componente, ejecutados hace 15, 20 años, no tienen el componente del sistema de cloración. A través de intervención se ha trabajado en sistemas de cloración a los sistemas para que pueda la misma HAS darle la calidad del agua que corresponda en el control del agua. Tenemos 18 sistemas de cloración de agua y uno que aún no tiene sistema de cloración de agua, de los 19. Acá presentamos los resultados de la organización, de la gestión de la organización. Se trabajó en 4 variables en la organización. Primero, en el tema organizativo, la conformación de estas organizaciones, el reconocimiento de la HAS por el gobierno local, formalizar sus derechos de uso de agua. Ningún sistema de agua potable, ningún centro poblado tenía el derecho de uso de agua. Se tuvo que formalizar la licencia de uso de agua. En el tema de administración, otras variables, trabajar en su plan operativo anual, trabajar en sus instrumentos de gestión, en su manual de operación, en su manual de distribución de agua, en su libro de actas, en su libro de asambleas. Y en el tema de calidad de agua, en la instalación de los sistemas de cloración que le contaba, limpieza y desinfección y, obviamente, ver los niveles de cloro de agua residual. Y la última variable, en el tema de sostenibilidad, muy importante. ¿Cómo es que el servicio debe ser continuo en el tiempo, que la población tenga agua las 24 horas del día, tanto en calidad y oportunidad? Y cómo se implantó la cobranza de la tarifa de agua para uso poblacional. Y estos ingresos que la HAS obtienen es para la operación y mantenimiento del sistema. Tienen implantado su cobranza de tarifa de agua, tienen un software donde ellos manejan la emisión de recibos, su operador donde va registrando los volúmenes consumidos, donde se encarga de ver todo el funcionamiento del sistema, se encarga de hacer los trabajos de cloración también. Entonces, de los resultados que se pueden ver acá, 18 de los 19 sistemas de cloración tienen un nivel de gestión bueno. Algunas conclusiones. El mejoramiento de los sistemas de agua potable con participación activa del gobierno local, con participación de las mismas organizaciones, con participación de los codecos y con participación de la empresa privada, en este caso de Compañía Minera Poderosa.
fortalecimiento de la JAS, reconocimiento de la JAS, todos sus instrumentos de gestión, estatutos, manuales, reglamentos internos, plan de trabajo, padrón de beneficiarios, entre otros. Fortalecimiento también de la JAS a través de talleres, participación en los monitoreos participativos también de la cantidad y calidad de agua, que tenía un programa de monitoreo también, a través de pasantías a otras organizaciones de la costa, por ejemplo, para recoger experiencias de ellas y poder replicarlas en el territorio. La regularización del derecho de uso de agua y promover la cultura de pago por el servicio, que la gente entienda que el pago es por el servicio, no por el agua. Implementación de un software, como les mencionaba. Y algunas lecciones aprendidas de la intervención. Ha existido un uso irracional del agua en la zona antes de la intervención para uso poblacional, que triplicaba la dotación establecida por el MINSA, que es de 100 litros por día por persona en zonas rurales. La implementación del pago de la tarifa de agua, el fortalecimiento del área técnica municipal y el fortalecimiento también de los funcionarios en el plan de incentivos municipales, por ejemplo, en el cumplimiento de la meta 5, aseguramiento de la calidad y sostenibilidad de la prestación del servicio del agua para consumo humano. Disponer de agua para uso poblacional, tanto en cantidad y calidad y oportunidad, ha sido fundamental para la prevención y reducción de la conflictividad socioambiental. Este es un modelo de gestión integral de servicios de agua potable con un enfoque multiactor: el gobierno local, la comunidad y la empresa privada. Y finalmente, mencionarles que el desarrollo sostenible requiere de un acceso universal y equitativo del agua. Seguidamente, quisiera invitarlos a ver un pequeño video donde van ustedes a ver la intervención de los mismos actores. En Pueblo Nuevo tomamos el agua segura y saludable. La JAS ha participado en cooperar con los proyectos dentro de la comunidad. Hemos mandado confeccionar también plataformas donde la gente pueda depositar sus desechos para que ya no estén en los hogares, ¿no? También invertimos en lo que es desagües. Es de necesidad de que como JAS tengamos que mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Y nuestros servicios básicos. Monitoreos constantes 2 veces al año, la que va al laboratorio Colecpi. En esto nos apoya Poderosa a través de ACS y acá tenemos los últimos resultados del año pasado. Este año no se ha podido por la pandemia, ¿no? Pero esperamos también en estos últimos meses hacer un análisis para obtener los resultados tanto de minerales como el bacteriológico. Nuevo. Tenemos nuestros libros de caja, nuestro libro de recaudo, nuestro padrón de usuario, nuestro libro de acta legalizada por el notario, nuestro libro de reunión de directivos. Además de ingresar todas las lecturas del consumo de agua cada mes. Un recibo va para el usuario y el otro nos llevamos acá mensualmente para controlar nuestros pagos. Soy la tesorera de esta JAS de Pueblo Nuevo. Sacamos la suma de los pagos. Todo está anotado con fecha, recibos acá en este libro de caja. El dinero recaudado lo tenemos en una cuenta acumulada que está a nombre del presidente y de mi persona. Todo es sustentado de los que trabajan, de lo que compramos, hacemos giros, depósitos. Con la implementación de los sistemas de cloración, estamos asegurando un agua de calidad apta para el consumo humano, libre de gérmenes y parásitos que puedan
afectar a la salud. Desde el 2015, con la ejecución del proyecto de fondo concursable, gestionado por la JAS y Codeco, se logró instalar los medidores domiciliarios, lo cual permite que los usuarios actualmente hagan un uso racional del agua. Además, se ha generado una cultura de pago en los usuarios por el consumo de agua mensual. Se ha establecido una tarifa básica de 5 soles por el consumo de 0 a 10 metros cúbicos y por el exceso de metro cúbico se paga 50 céntimos. Ahora se va a realizar la toma de las medidas de los medidores. A llenar el consumo de este mes, ¿no? Mi nombre es Lorenzo Castillo Villalobos, operador de la JAS Sarmilla, encargado de hacer la operación y mantenimiento del agua potable. Aquí nos encontramos en la cámara filtrante, quien se encarga de recibir el agua desde la captación, el Oso, que se encuentra a 8 kilómetros de distancia. De esta cámara filtrante, el agua pasa al reservorio. En el 84 había familias más o menos de 20 a 25 familias y ahora contamos con 120 familias que ese reservorio ya no era sustentable. Había unas partes que llegaba el agua y a otras no. Y ahora ya no es de 1,5 por 1,5, tenemos de 20 cubos. Ahora somos beneficiados todos. Con eso termino mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Hilda. El poder del trabajo en conjunto, como termina tu presentación. Y bueno, has hablado de la necesidad de fortalecer las instituciones como base para el desarrollo y la gestión integrada. Y este ejemplo, como el que vimos también de Cerro Verde y de Antamina, conjunto con el de Poderosa, son ejemplos de que se pueden hacer las cosas bien, en colaboración con todos los integrantes del ecosistema Cuenca, ¿no? Y también me gustaría resaltar que lo que estamos haciendo aquí es presentar estas prácticas que son completamente replicables. Y esa es responsabilidad de los que estamos aquí participando. La idea de este panel es poder compartir con ustedes estos ejemplos, para que cada uno de ustedes se los lleve. Aquí hay representantes de instituciones, de organizaciones, de la academia, estudiantes, consultores y también trabajadores de empresas mineras. Y la idea es que se lleven ustedes algo de acá y lo repliquen, que se contacten con Edwin, con Hilder, con Erika y que vean la manera de cómo se puede aplicar en las áreas donde trabajan, cómo pueden llevar esto a otro lugar, porque eso es lo que queremos. Si no, de lo contrario se convierte en una bonita charla que escuchamos en Perumín. Y no queremos que quede ahí, porque muchas charlas vamos a escuchar. La idea es que de aquí salga algo y que en efecto podamos replicarlo en alguno de los espacios. Y para terminar, me gustaría invitar a Henry Polanco para darnos un punto de vista desde la academia y nos va a compartir acerca del cambio climático y alternativas académicas en el ciclo del agua. Buenas tardes, Henry. Bienvenido. Un placer. Muchas gracias por su presentación. Vinio, gracias por la invitación y al Instituto por la oportunidad de dar una opinión a este tema tan importante, a este tema que a nosotros, pues, todos los días nos tiene, se puede decir en vilo, porque siempre escuchamos, va a haber la escasez del agua al futuro, la guerra del agua al futuro. El problema es cómo gestionamos el agua, qué hacemos con el agua. Esto se plantea en el mundo. Nosotros tenemos, desde la academia les digo así, que el ciclo hidrogeológico termodinámicamente es altamente equilibrado en el planeta. Y la pregunta es, ¿faltará agua en el futuro? ¿O es que estamos gestionando mal el agua? ¿Qué ocurre en el tiempo? ¿Qué está pasando en el tiempo? El cambio climático, que es un factor que nosotros, los seres humanos, lo hemos provocado, pues es el ente que está dando lugar a esto que estamos viviendo, el problema del agua.
Si nosotros vemos el volumen de agua dulce que existe en el planeta, se ha ido reduciendo en los últimos 50 años, ha bajado por lo menos en un 0.3 a 0.4% de la cantidad de agua dulce. ¿Y por qué? Por el efecto del cambio climático vemos la desglaciación de la Antártida, la desglaciación del Ártico. Muy cerca, Pastoruri, que se ha retraído no sé cuántos kilómetros ya. O sea, nuestros glaciares están desapareciendo y está desapareciendo el agua dulce. ¿Y en qué se está convirtiendo? En agua salobre. Los fenómenos de lluvias, como lo dijo Erika, van a ser muy fuertes. Estamos nosotros trabajando la gestión del agua de las lluvias. Parece que es un tema muy importante. Entonces, y acá un tema que es bastante interesante. Si lo puede hacer un poquito más lento, por favor. Le echamos la culpa a la minería de la cuestión y el problema del agua. Y mucho, seguramente hemos escuchado muchas charlas, de que cómo la minería, como Antamina, como Cerro Verde y muchas empresas mineras, trabajan la eficiencia del agua. Pero ¿quién es el mayor consumidor del agua? El 70% aproximadamente es la agricultura. ¿Y quién habla cómo gestionar el agua en la agricultura? ¿Quién es el mayor contaminante del agua? ¿La minería o la agricultura? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Hay eventos de esa naturaleza donde se hable cómo gestionar el agua en la agricultura? Creemos que es un gran reto para nosotros como academia, para las empresas y para el ente estatal, de comenzar a ver cómo gestionamos el agua en la agricultura. Pues la minería, ¿cuánto utiliza? ¿1, 2%? No creo que llegue al 3% del total de agua dulce, comparado con lo que usa la agricultura. Entonces, ¿dónde debemos enfocar nuestros esfuerzos para que a futuro no falte agua? Agua dulce, porque el total de agua siempre va a ser la misma. Entonces, ahí creo que debemos nosotros ver este problema. Lo hablamos en el sentido de que el equilibrio de agua en el planeta siempre se va a mantener. ¿Qué estamos desvirtuando? Es el uso y la gestión. Estamos generando mayor cantidad de agua salobre y disminuyendo la cantidad de agua dulce. Y a eso se suma los sectores que van contaminando el agua dulce. Que como les digo, ¿quién contamina más? Probablemente la población, probablemente el sector industrial, probablemente quizás la agricultura. Y yo personalmente pienso que la minería es el que menos contamina el agua. Excluyo de acá la minería informal. Hablo de la minería formal, la minería regular. La minería está plenamente establecida. Que no debe haber minería informal, no debe haber. Ese es problema de Estado. ¿Qué estamos haciendo como academia? Nosotros hemos firmado y tenemos actualmente en desarrollo 3 grandes alianzas estratégicas. Una con Colorado School of Mines de Estados Unidos, con la Universidad de Purdue del estado de Indiana y con la Universidad de Oklahoma del estado de Oklahoma, donde estamos desarrollando 42 proyectos de investigación, donde estamos invirtiendo parte del dinero de Canon Minero. Donde dentro de los 42 proyectos tenemos 16 proyectos relacionados al agua y uno exclusivamente a cambio climático. Los resultados ya estamos desarrollándolos y esperamos que en el mes de noviembre comencemos a entregar. Nosotros como universidad no podemos implementarlo, pero sí las empresas, sí las dependencias estatales, sí quien quiera hacer desarrollo puede desarrollarlo y puede implementarlo. Entregaremos herramientas. Ejemplos muy rápidos. Hemos analizado y evaluado la cuenca del Tambo. Sabemos que es una cuenca contaminada, pero no por el ser humano, sino porque es una cuenca de contaminación natural. Porque la fuente viene de los yacimientos de borio y arsénico que hay en la parte andina. Pero alternativas hay. Estamos probando humedales, estamos probando ósmosis inversa para poder paliar, sobre todo en el tiempo de estiaje. Estamos trabajando con la minería informal, principalmente con la pequeña minería y la minería artesanal, que son unos de los mayores actores contaminantes dentro de la minería, porque ellos no tienen la tecnología
para descontaminar sus efluentes. Entonces nosotros estamos investigando y hemos concluido, hemos desarrollado un prototipo totalmente autónomo y portátil, porque es factible de llevarlo de un sitio a otro sitio. Todo está simplemente manejado por energía solar. Es decir, entonces no dependemos de un entorno. Estamos desarrollando esquemas de descontaminación para las cuencas, para los esquemas de metales pesados en los ríos. Esos son trabajos de investigación que venimos desarrollando como academia. Pero también hemos hecho evaluación de las cuencas. Hemos desarrollado prototipos de sensores para que nosotros con un sensor inmediatamente podemos saber la calidad de agua que tenemos en el río. Todos estos esquemas son maduración de investigación que venimos desarrollando desde el año 2017. A la fecha estamos concluyendo, esperamos a partir del mes de noviembre comenzarlo a entregar a los tomadores de decisiones y a la comunidad, a la ciencia y a todos los que quieran el desarrollo. Esperemos que nuestras autoridades, las empresas, los tomadores de decisiones tomen esto. Si no, como alguien dijo, quedará ahí. Es dinero que es del Estado, que el Estado nos da a nosotros como academia para hacer investigación. Y queremos devolver este dinero con productos que puedan servir para paliar, por lo menos, lo que tenemos a mal. Quiero entrar a un último tema, y quizás, no sé si sea polémico o no, la gestión del agua por parte del ser humano. Comencemos por el Estado. La Constitución dice que el agua no tiene dueño. Nadie es dueño del agua. Sin embargo, vemos que la problemática socioambiental mayormente es por el agua. Y escuchamos, agua sí, mina no. Es un tema que quizás ha salido de alguien que se le ocurrió, pero no ha analizado por qué. El Perú, no sé si acá hay algún abogado, tiene N normas respecto al agua. Cantidad de normas. ¿Por qué no hacemos una legislación ágil, objetiva, práctica, para que nadie se zurre en las leyes? Porque somos especialistas en sacarle la vuelta a la ley. A todo nivel. A nivel de comunidades, a nivel de empresas, a nivel de instituciones públicas. El agua es trabajo y gestión de todos. Hablamos del sector agricultura, del sector minería, del sector industrial, del sector vivienda. Entonces, ¿por qué le encargamos a un solo ministerio que tenga que ver con el agua? Entonces, ahí el Estado, hablo del Estado en su conjunto, no de un poder o de otro, sino el Estado en su conjunto, tiene que tener presencia y hacer una normatividad práctica. Hace tiempo conversaba con algunos amigos y decimos, ¿por qué no el Perú lo convertimos geopolíticamente en regiones transversales? ¿Para qué? Porque si nace la cuenca en Puno, los de Puno dicen, es mi agua. Y a los de Tambo no les doy. O nace la cuenca en Apurímac, a los de Ica no les damos, porque es mi agua. No entiendo. La verdad no entiendo. Entonces, si nosotros hacemos regiones transversales, podemos tener la capacidad de gestionar el agua. Gestionar el agua en el sentido de traer el agua de la vertiente oriental y todo lo que está en la cordillera hacia la costa. Y creo que los 2.000 kilómetros de costa que tenemos, podemos convertirlo en sabanas verdes, como lo ha hecho Antamina, en una partecita, pero es factible. Entonces, es problema de Estado, es problema de personas, es problema de instituciones. Y creo que si nuestras instituciones, nuestros líderes no se ponen a pensar en el futuro del agua, no pensamos quién es el mayor usuario del agua, quién es el mayor contaminante del agua, y no intervenimos en ese sector, pues de acá a 10 años, disculpen el término, las broncas por el agua van a ser terribles. Las comunidades que con razón o sin razón van a reclamar su agua, la empresa va a tener la necesidad de agua porque es necesario. Tampoco no podemos parar el desarrollo. El desarrollo tiene que continuar, porque de lo contrario,
cómo damos bienestar a nuestra población. Ya, basta de crecimiento, tenemos que desarrollar, dar bienestar. Creo que eso es importante. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Henry. Tenemos dos preguntas que, en honor al tiempo, voy a leerlas de una vez para avanzar con el cierre del bloque. La primera pregunta es para Erika, de Antamina. ¿Cómo podemos valorar las tecnologías ancestrales como soluciones basadas en la naturaleza, como adaptación al cambio climático en Ancash? Muchas gracias por la pregunta. Interesante, ¿no? Me faltó hablar de tecnologías ancestrales, que lo comentaste, Edwin, en tu ponencia. De hecho, ancestralmente la gente sabe qué hacer con el agua, ¿no? Todo lo que hablamos de cosecha de agua ha sido practicado ya anteriormente, ¿no? Y creemos que, por ejemplo, el término cosecha de agua asociado a ecosistemas frágiles como bofedales es algo que puede funcionar en Ancash, funciona en cualquier área de Puna donde hay estos ecosistemas que requieren más agua, y el agua en estos términos de cosecha de agua, es decir, hacer, digamos, zonas pequeñas que ayuden a que el agua infiltre de mejor manera y sea utilizada luego en las partes bajas, es una práctica que se ha hecho y funciona muy bien, ¿no? Y como esta, hay muchas prácticas que digamos, la gente de muchos años atrás ha venido utilizando y que debemos masificar y utilizar de mejor manera. Definitivamente hay muchas oportunidades y creo que se pueden aplicar en Ancash o en otras regiones donde tenemos agua, pero requerimos que en la época seca también esté ahí, ¿no? Entonces hay prácticas que funcionan, pero hay que volver a ellas y reenseñarlas. Muchas gracias. Gracias, Erika. La siguiente pregunta es para Edwin. ¿Podría darnos su apreciación sobre las prácticas en utilización de agua en la mediana y en la pequeña minería en Arequipa? Bueno, en mediana minería podríamos considerar lo que les había señalado, ¿no? En la propuesta que todavía no se ha puesto en práctica, lo de Tía María, que es un proyecto muy conflictivo. Pero para no disputar el agua con los agricultores, se han planteado en hacer la desalinización. Y hay un tema muy largo por conversar, ¿no? Sobre el tema de Tía María, porque quieren hacer una represa grande, donde pueden utilizar los agricultores poca agua, y es un problema de líderes, otra vez, de interlocutores que tenemos, que es diferente. Estamos hablando de Arequipa también, una experiencia que no sale, ¿no? Y en la minería artesanal, ahí sí más bien es un problema serio, ¿no? Entonces creo que más bien es un reto que la universidad debe ver cómo enfrentar este tema, porque la minería artesanal es una realidad concreta en Arequipa. Les he dicho, ¿no? En todas las provincias altas de Arequipa tiene minería a pequeña escala, y son 60.000 mineros. ¿Eso cuánto representa? 250.000 personas, 250.000 personas de Arequipa, ¿no? Que están involucradas en ese tema. Entonces, ese es un tema que no lo podría abordar. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Edwin. Esta pregunta es para Henry Polanco. ¿Qué hacer frente a la minería ilegal? Al gobierno, Estado, se la da la mano. ¿Cómo le damos la mano al gobierno, al Estado en este tema? La minería informal en el Perú realmente es un problema crítico. Comentarles, por ejemplo, Tambo Grande, que iba a ser un gran proyecto, ahora está lleno de informales. Y podemos enumerar muchas cosas en ese sentido. Pero considero yo que acá tiene que haber presencia de Estado. Si nosotros vamos a zonas como Secocha o La Rinconada, la presencia del Estado está totalmente ausente, no hay Estado. No hay gobernador, no hay nada, no hay Estado. Entonces el Estado en conjunto, no hablo solamente de un poder, sino del Estado en conjunto, tiene que hacerse presente. Y
comenzar a sensibilizar a todo a estas personas. Tampoco podemos decirle ir a meterles dinamita porque es un problema social. Son, como dijo él, yo creo que son más de 500.000 personas las que trabajan en la minería informal. Entonces tenemos que ver que el problema social tampoco no lo podemos generar, pero sí podemos formar asociaciones de mineros. El ministerio puede aportar con tecnología para ellos. Nosotros como academia estamos ya dando un paso para lo que es la descontaminación, especialmente en la minería informal del oro, para el tratamiento de efluentes de cianuro. Entonces, hay posibilidades, pero solamente tiene que ponerse en coordinación el ministerio, el Congreso, la prensa, el Poder Judicial. ¿Para qué? Para que esta gente comience a formalizarse en forma asociativa y que ellos entregarles áreas determinadas y que nosotros a través de la academia vayamos dándole herramientas para que hagan explotación a pequeña escala y que puedan ellos no subsistir, sino vivir y tener bienestar. ¿Es factible? Sí es factible. ¿De quién depende? Del Estado. O sea, que el Estado esté en la capacidad de comenzar, pues del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Agricultura, salgan pues al campo, ¿no? Y comiencen a trabajar con los mineros. Decirles, pues en esta cuadrícula hay tanto de mineral, está esto explorado, está cuantificado, y acá te damos esto, pero tú vas a hacer esto, y los resultados van a ser estos. ¿Cuánto de impuestos se perderán? No sabemos. Gracias. Muchas gracias, Henry. Y finalmente, una pregunta para Hilder. ¿Cómo, desde la Asociación Patás, se puede trabajar, o una recomendación más bien, para trabajar en armonía con la minería y el Estado, teniendo en consideración los efectos y el contexto de cambio climático? Esto con resultados tangibles. Unas palabras como a manera de receta. ¿Cómo es que se podría trabajar en armonía? Yo sé que es una pregunta compleja, pero un resumen de qué cosas se podría extrapolar en otras áreas. Sí, es una pregunta compleja, ¿cierto? Tenemos que trabajar dándole un enfoque multiactor, ¿no? La empresa minera en el territorio es un actor más y forma parte del tejido social del territorio. Es un usuario más también del recurso agua para sus operaciones mineras, para sus campamentos, y está dentro del territorio de la cuenca. Entonces, promover una cultura del uso racional, eficiente, equitativo del agua es muy importante en la población, en todos los usuarios, pero con la participación también del gobierno local, porque el gobierno local es responsable de brindar los servicios básicos, en este caso de agua y saneamiento. O sea, ellos ya a veces no lo hacen y se descuidan del tema de la operación y mantenimiento, y la organización que está a cargo no tiene el soporte del municipio, por ejemplo. Ahí es donde la empresa privada, dándole un enfoque multiactor, ha intervenido y debe intervenir fortaleciendo las capacidades para darle sostenibilidad al servicio, ¿no? Lo importante es que este servicio sea continuo y sea sostenible. Muchas gracias, Hilder. Y bueno, gracias Henry, Hilder, Erika, Edwin por esta presentación y sus ponencias. Gracias a todos por acompañarnos, y voy a invitar a Vinio al escenario a cerrar esta sesión. Muchas gracias. Miren, iban a tomar un atajo, pero hubiera quedado recontra mal con mi momento de seguridad si me hubiera caído. Así que lo pensé y me consumí 30 segundos más, pero valió la pena, ¿no es cierto? Miren, muchas gracias. Estamos por terminar. Dos muy breves reflexiones, ¿no? Fantástico panel, realmente estoy anonadado, encantado. Miren, los que hemos estudiado hidrología, y bueno, en general ciencias, ven el ciclo hidrológico, ¿no es cierto? Ustedes saben lo que es el ciclo hidrológico. Bueno, lo hemos convertido en el ciclo hidroilógico, ¿no es cierto? Lo hemos convertido en eso.
y tenemos que trabajar juntos. Lo han dicho todos estos, esta dama y caballeros, lo han dicho claramente, ¿no? Entonces, finalizo diciendo, aquí tomando la frase de mi amigo Erwin, ¿no? ¿De qué se trata para oponerme? La nueva es, ¿de qué se trata para apoyarte? Y con eso concluyo.